El 7 de octubre se hace un reconocimiento a la apuesta internacional de los actores del mundo laboral por el logro de sus vidas dignas y la de sus familias a partir del trabajo decente. En este sentido, esta fecha ha sido declarada como el Día Mundial del Trabajo Decente con el objeto de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del trabajo digno y decente, concepto que ha sido definido por la OIT como aquel trabajo productivo desarrollado en condiciones de libertad, en condiciones de equidad, de seguridad y dignidad humana, plasmado a través del respeto de los principios de igualdad, de género y de no discriminación. A continuación, le damos la palabra al señor Ministro del Trabajo, doctor Luis Eduardo Garzón, para dar oficialmente inicio a esta conmemoración del Día Mundial del Trabajo Decente. Bueno, un saludo muy especial, presidente, y muchas gracias por haber aceptado la invitación por una fecha que la OIT la ha considerado hiperfundamental y que nosotros hemos venido trabajando en función de eso. Y aquí está Horacio Guido desde Ginebra y está también haciendo presencia todo el equipo desde Lima y está el equipo que nos hace veeduría desde la OIT permanente en relación al cumplimiento de normas y un saludo para ellos que nos son un referente muy importante del trabajo. Dos, están los actores fundamentales, presidente. Están las centrales obreras, la Confederación de Pensionados. Están los tres presidentes de las centrales, cada uno con su mirada, desde el punto de vista de cómo ve el mundo del trabajo decente. Y como es obvio, no es homogénea la mirada. Y la Confederación de Pensionados. Y al mismo tiempo está todo el Consejo Gremial, a quien saludamos todos, doctor Bruce, doctor Botero, está la doctora Rosemary, Antonio de la COPI, todos que de verdad nos están ayudando. Y al mismo tiempo, en medio de esta reunión, están funcionarios que nos están ayudando en el trabajo para trabajo decente en la población en general y para el trabajo público. Aquí está mi querida Liliana en el trabajo público, donde tenemos que dar el mejor ejemplo de trabajo decente y ella está trabajando en función de eso. Eso es la gente que está. Y usted, presidente, quiero decirle, nos dijo, bueno, trabajo decente para 22 millones de colombianos, que es la población económicamente activa. Hicimos 5 pactos y cogimos el ciclo de la vida de la gente, desde el trabajo infantil, no es posible que se trabaje hasta llegar a la vejez, los pactos por la vejez, pero el ciclo también tiene una etapa productiva, tiene que ver con el tipo de empleo, con la formación, con la calidad del empleo, con el tema de los derechos de la gente en materia de diversas cosas como riesgos profesionales, etcétera. Y llegamos a algo que es para nosotros fundamental. Hoy, presidente, como lo dije al comienzo, esto no es homogéneo. Aquí hay diversas miradas. Vamos a hacer 6 paneles, 6 o 7, y en ese escenario vamos a que la gente diga, cada uno desde su mirada, con un lenguaje decente, cómo puede ser el mejor trabajo decente. Y en ese sentido es eso, presidente, y le reitero, muchas gracias porque en su agenda no estaba este acto hoy, porque sé que su prioridad hoy, entre otras cosas, esta es una prioridad, pero su prioridad está en la Paloma y le ha tocado hacer un esfuerzo muy fuerte para estar acá con nosotros. No, muchas gracias, Lucho, y un saludo muy especial a todos los aquí presentes, los delegados de la OIT, a los presidentes y miembros de las centrales obreras, a los gremios que aquí están representados, el señor presidente del Consejo Gremial que nos acompaña, funcionarios del gobierno, a todos un saludo muy afectuoso. Y aquí estoy porque me parece que este evento, lo que esto simboliza, encarna muchísimo lo que hemos querido hacer en el gobierno desde el principio, que además tiene mucho que ver con esta palomita. Desde el primer día del gobierno, inclusive desde la campaña, hace más de 5 años,
El tema del trabajo, el tema del empleo, se nos convirtió en una prioridad por muchas razones. Ustedes me han escuchado en forma insistente diciendo que yo quisiera hacer realidad una visión que yo tengo para este país. Un país en paz, un país con más equidad, porque este es un país con unas inequidades vergonzosas, unas diferencias realmente abrumadoras que tenemos que continuar tratando de reducir, y un país mejor educado. La educación es tal vez el factor de movilidad social más efectivo en cualquier sociedad a través de la historia, y en un mundo como el que estamos viviendo, cada vez más globalizado, cada vez más competitivo, ese factor de la educación, de la calidad del capital humano es muy importante. Y son tres conceptos que están relacionados los unos con los otros. Si queremos más equidad, tenemos que dar más oportunidades de educación a todo el mundo, y hemos hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Y si queremos paz, y sobre todo una paz sostenible en el tiempo, necesitamos tener un país más equitativo. Y el empleo, el trabajo decente, entra a jugar en forma determinante para lograr esos objetivos, porque es a través del empleo, del trabajo decente, de oportunidades de trabajo, que vamos a poder reducir esas inequidades, que vamos a poder tener paz, que vamos a poder reducir la pobreza. Y por eso, desde el principio, fue prioridad para nosotros el tema del empleo. En cada decisión, en el COMPES o el Consejo de Ministros, cuando vamos a tomar alguna decisión importante de inversión, yo les he dicho a todos los ministros que me valoren el impacto de esas decisiones en la lucha contra la pobreza y en la generación de empleo. Las inversiones que estamos haciendo, por ejemplo, en las obras de infraestructura, las inversiones más grandes de la historia, ahí tiene un componente de empleo muy importante. Las inversiones que estamos haciendo para promover la vivienda, ahí tiene un componente de empleo muy importante, y así sucesivamente. Y no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y ahí también hemos hecho un esfuerzo inmenso en tratar de combatir algo que todavía nos golpea duramente, que es la informalidad. La informalidad sigue siendo la regla y no la excepción, a pesar de que la creación de empleo que hemos logrado en estos últimos años ha sido mayoritariamente empleo formal. Pero aún así, los porcentajes de informalidad siguen siendo demasiado altos. Pero el esfuerzo que hemos hecho en todos estos años, en los diferentes frentes que tienen que ver con este concepto de trabajo decente, nos han dado unos resultados bastante positivos. Creo que podemos, Lucho, sacar pecho en el sentido de que ahí hay unos resultados, pero somos los primeros en ser conscientes que nos falta mucho camino por recorrer, en calidad de empleo, en acceso al empleo, en muchos de los factores que componen ese concepto del trabajo decente. Hemos creado un número de empleos, de trabajos en el país que, si lo comparamos con otros países de América Latina, hemos sido el país más exitoso. Eso no lo digo yo, lo dice la CEPAL, lo dice todas las instancias internacionales, pero aún así tenemos más de 2 millones larguitos de colombianos que están buscando empleo y no lo encuentran. No hemos bajado la informalidad. ¿En cuánto, Lucho? 64 a 62, pero mantenemos una Pero eso informalidad. Cuando uno mira la informalidad, presidente, persiste mucho en el campo. 88, con un acuerdo de paz, mirado el campo, nos baja porque en las 13 ciudades metropolitanas tenemos un promedio de 49. Para allá iba yo en la parte de la informalidad, precisamente. Sigue siendo demasiado alta. Cuando uno comienza a analizar, ayer estuve en un evento sobre las ciudades capitales, la disminución de
de la desigualdad en las ciudades ha sido por primera vez significativa, aunque las diferencias siguen siendo abrumadoras. Pero en el campo las diferencias son enormes y la informalidad es muchísimo más alta y la pobreza por eso es muchísimo más acentuada. Entonces ahí viene lo que les decía, que el trabajo, el empleo y que todo este concepto de la visión de un país en paz, más equitativo y mejor educado, está todo entrelazado. Si logramos esa paz, si logramos sacar el conflicto del campo, que ha sido el obstáculo para llevar inversión, para poder llevar más progreso al campo, pues ahí vamos a tener una inmensa oportunidad de concentrarnos donde está más concentrada la informalidad y está más concentrada la pobreza. Y por consiguiente, hacer un esfuerzo para llevar el trabajo decente al campo tiene unos retornos sociales y económicos enormes. Y yo creo que si logramos esa paz, pues vamos a tener mucha más facilidad, porque parte del obstáculo natural de ir a ciertas zonas del país es la presencia del conflicto armado. Y de ahí la relación que hay entre paz, equidad, educación y trabajo. ¿Y por qué no hacemos como una especie de rendición de cuentas, Lucho, sobre este concepto de trabajo decente? Los esfuerzos que hemos hecho, dónde nos ha ido bien, dónde no nos ha ido bien, y vayamos como analizando punto por punto. Usted mencionaba, nosotros quisimos abarcar este tema desde la infancia hasta la vejez. Trabajo infantil, que ha sido uno de los objetivos que hemos querido combatir para ir reduciendo el trabajo infantil, cumplir además con todas las obligaciones internacionales. ¿Ahí qué hemos hecho? Presidente, aquí hemos hecho un intangible que se llama, usted ha promovido los APPs para obras de infraestructura, aquí hemos hecho unos APPs para erradicación de trabajo infantil. Uno puede decir que la red que se ha constituido con 33 empresas, con 7 actores fundamentales, con convenios binacionales, nos ha dado un resultado extraordinario. Los datos últimos, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos la semana pasada produjo una declaración felicitando al Estado y al gobierno colombiano por lo que hemos hecho en términos de erradicación de trabajo infantil. Hemos bajado de 10.2 en el último tiempo a 9.3 y en este momento estamos trabajando con mucha persistencia a bajar al 7.9 que nos plantea el plan de desarrollo. Es más, hemos identificado 4 sectores. Hemos identificado caña, algodón, arroz, sectores más concretos, entre otros, y ahí estamos mirando. En caña tenemos una ruta y estamos diciendo cómo vamos conjuntamente con los empresarios. Y en esto ha sido un trabajo con los sindicatos, las centrales, ha sido un trabajo donde yo he visto que ha sido tal vez el trabajo más consistente en materia de erradicación de trabajo infantil. Yo le puedo decir que ahí en ese escenario venimos avanzando sustancialmente, pero también con un acuerdo con la institucionalidad, con Bienestar Familiar, con la directora de Bienestar Familiar, hemos mirado no solamente el tema de erradicación de trabajo infantil, desde acá, sino también desde el Ministerio de Trabajo, desde los actores sociales, sino también lo hemos mirado, presidente, desde una nueva categoría que hay en el mundo internacional, que es las peores formas de trabajo infantil, que nosotros hemos dicho, ojalá la OIT y todos nosotros cambiáramos eso, porque es un delito, no es una forma de peor forma, es pornografía infantil, etcétera, trata de niños o lo que sea. ¿En qué actividad está concentrado? Y entonces hemos concentrado en los 4 sectores, caña, arroz, pero en caña más concreto, hemos concentrado en redes de alianza con empresarios, 33 empresas están muy metidas en esto, gente presente aquí, y al mismo tiempo con las centrales obreras que han sido extraordinarias en ese tipo de trabajo, y nos hemos concentrado, presidente, en prácticamente un bloque de búsqueda permanente en donde haya evasión frente a las responsabilidades, lo confrontamos.
ese ejercicio ha sido, en mi opinión, yo puedo decir que es un trabajo de los tres sectores, gobierno, empresarios y siento que trabajadores plenamente hemos podido coincidir en un objetivo común. No puede haber niños trabajando en Colombia. Y tenemos los instrumentos y las herramientas para combatirlo eficazmente. Lo estamos haciendo, solamente decimos, aquí está detectado, hacemos el convenio, se asume un apoyo de normativo y sobre esa normatividad ese niño pasa o a bienestar familiar, que asume lo que usted ha señalado, entra el ciclo educativo y el Ministerio de Educación lo asume. Pero tenemos unos proyectos también muy importantes, el apoyo de los Estados Unidos en materia del gobierno de los Estados Unidos, Somos Tesoro. O sea, en la minería hay un tema muy complicado en materia de trabajo infantil. Y entonces ahí en Somos Tesoro es un fondo que se ha creado para hacer medición, visibilidad de los temas, maltrato en ese tipo de escenarios, entendiendo también, presidente, porque también hay que ver que el trabajo infantil también tiene unas culturas, no lo estoy justificando, pero le digo por lo menos en las zonas cafeteras, nos dicen, bueno, pero hay unos escenarios donde la familia actúa como históricamente en relación a cierto tipo de trabajo, no lo justificamos, como en programas de televisión donde los niños son, pues de alguna manera actores, entonces estamos en discusión qué tipo de trabajo para que no sea una explotación de trabajo infantil. Eso tiene, por lo menos decir que el niño pasó a ser protagonista de que no puede ser un elemento de trabajo, sino de educación y de derechos en la sociedad colombiana. Y finalmente, sobre el trabajo infantil, ¿cómo nos estamos comparando con otros países, por ejemplo, de la región? En la región estamos, por lo menos, en los avances que tenemos, somos los primeros. En los avances de los últimos 4 años. Ahora, en relación ya a los temas que hay históricos, pues es que este es un sector que no puede medirse con ciudades, con países en donde aquí el sector agrario, el sector minero juega un papel fundamental. Aquí hemos hecho acuerdos muy importantes, para dar un ejemplo, con el comercio, hemos hecho un acuerdo diciendo, porque ahí se utiliza mucho el doctor Botero, el niño mandadero. Entonces hemos hablado cómo con los tenderos, acaba de haber una reunión extraordinaria de tenderos y precisamente uno de los centros de atención fue no trabajo infantil y los propios tenderos, en un acuerdo que acabamos de hacer hace un mes, de una extraordinaria reunión de tenderos, hicimos no puede haber esa utilización de trabajo de niños. Muy bien, vamos subiendo. Los jóvenes. En prácticamente todos los países el desempleo es más acentuado entre los jóvenes. Colombia no es una excepción y por eso nosotros quisimos focalizar parte de nuestros programas a darle empleo a los jóvenes. Cuéntenos cómo nos ha ido en ese frente. Hemos bajado bastante el desempleo de los jóvenes, pero en términos generales, ¿qué es lo que hemos hecho y qué vamos a hacer hacia el futuro? A mí me tiene preocupado 2 culturas, presidente, y lo digo yo como un hombre que vengo del mundo sindical y que leo muchísimo al mundo sindical en mi vida política y en mi vida personal. La cultura antisindical que ojalá usted me pregunte en el camino. Y segundo, el tema de la cultura de los jóvenes. Es increíble, de 2 millones de colombianos, presidente, buscando empleo, 1 millón están entre 18 y 28 años. Y usted me ha escuchado y usted me ha dicho, hágale. Nos metimos en 40.000 empleos y hemos hecho unos acuerdos con cajas. De pronto, por razones de la manera como se contrata, se ejecuta, es posible que no lleguemos a diciembre 31 a la meta. Pero estamos trabajando con ellos diciendo, hombre, hagamos lo posible por quitar ese retén de que porque el joven es joven, porque no tiene experiencia, porque no pudo validar su bachillerato, hagamos todo el ejercicio posible porque los jóvenes no tengan esos retenes tan complicados para entrar a trabajar. Por eso los 40.000 empleos que usted lo ha dicho, lo autorizó y lo ordenó, y es ni más ni menos, se pagan 6 meses,
se retiene 60% de la población en esas empresas más de 6 meses, se pagan sus derechos y sus prestaciones, y a eso se agrega algo que usted nos ha dicho, que ahí está pendiente y que tenemos que ver en esta coyuntura, es el ejercicio de retenes, y lo digo con respeto porque no estamos haciendo una cultura antilibreta militar, pero si estamos diciendo si hay 1 millón de jóvenes y de los 1 millón de jóvenes 565.000 no han podido resolver su libreta militar, el ejército de 350.000 personas que salen de 11 necesita 105.000 en el ejército para no perder su dinámica, y hay gente que se va volviendo ilegal, no por ilegal de Bacrín ni de guerrilla, sino ilegal en el mercado porque los jóvenes se van sumergiendo en ese mundo. Por eso, presidente, usted nos ha autorizado, y yo creo que, no sé si es una información a Chiva, diga, hagan de conjunto una mirada sobre la revisión del primer empleo. Usted hizo la ley del primer empleo, y esa ley del primer empleo que se desarrolló bajó del 20% el desempleo en jóvenes a 15.8 hoy, pero es muy alto todavía, muy alto todavía. Y ese 15.8 nos obliga a mandar una revisión que usted nos ha planteado y la estamos haciendo, presidente, por la coyuntura, no sé, lo de la libreta, o no sé, eso es una decisión suya. Lo cierto es que si nosotros estamos ya preparando una nueva mirada que permita que con los empresarios y los dirigentes sindicales podamos promover una posibilidad de llegar al tema de empleo. Termino con esto. Aquí está Alfonso Prada, director del SENA, y usted ha mandado un escenario muy importante sobre formación. Entonces, en los jóvenes estamos en la placa 25, 55, 75, que lo adelanto un poquito en el pacto de formación. 25 es que de cada 100 colombianos, presidente, de cada 100 aprendices en el 2010, tenían posibilidad de trabajar. O sea, de cada 100 aprendices que salían del SENA, 25 consiguen trabajo. Hoy están 55 de cada 100. Y la orden suya es 75 de cada 100, y estamos trabajando en eso. No me explayo en ese escenario, pero la mirada de jóvenes es una prioridad, presidente, y es un mensaje al país de que no podemos hablar de una paz sostenible y duradera si la mirada de los jóvenes siguen siendo miradas de prejuicios y de retenes en función de este tipo de trabajo. Usted mencionó dos temas que me gustaría que ahondáramos un poquito y pudiéramos como tratar de avanzar. El tema de remover los obstáculos de los jóvenes, sobre todo por la falta de experiencia. Usted me dice que el programa que montamos de pagarle a las empresas durante un tiempo para que acojan a jóvenes sin experiencia, los entrenen y se queden con un porcentaje, 60%. Ese programa no vamos a cumplir. A diciembre 31 no lo vamos a hacer. Aquí está el presidente con subsidio y otras cajas por el tema de contratación. Ha habido la oferta, pero el trámite nos ha costado un poco. ¿Y cómo podemos mejorar eso? Tendrá una… Aquí hay… Se ha hecho todo lo posible. Tenemos inclusive en Bogotá regadas 4 agencias de empleo muy dirigidas por el Ministerio del Trabajo, y hemos encontrado una respuesta muy positiva de muchas empresas, que inclusive nos han pedido las mismas personas, y nosotros hemos entrado a capacitarlos en las áreas específicas que ellos nos han pedido, para podérselos mandar debidamente capacitados. Sin embargo, la principal dificultad radica en que las vacantes en las empresas no están, digamos, vacantes, ya están ocupadas. Entonces no nos ha podido funcionar la totalidad de la preparación que tenemos. Nosotros hemos preparado con el viceministro más de unos 20.000 es que tenemos preparados y listos. Y de eso hemos logrado ubicar unos 4.500, pero todavía nos queda faltando mucho, señor presidente. Muy bien. Y el otro obstáculo, mirado desde ese
enfoque de ir removiendo obstáculos, usted lo mencionaba, la libreta militar, yo creo, Lucho, que ya es la hora de tomar esa decisión, entre otras cosas porque el ciclo económico, pues todo el mundo sabe que se está resintiendo, los problemas que tenemos internacionales que afecta a Colombia inexorablemente, nos está afectando el crecimiento este año. Yo sigo sosteniendo que va a ser por encima del 3%, pero de todas maneras es mucho más bajo que lo que tuvimos el año pasado, y eso golpea el empleo. El mes pasado, por primera vez en 60 meses, subió marginalmente, pero subió el desempleo. Y eso ya es como una alarma. Entonces tenemos que anticiparnos a eso. Me parece que es el momento de tomar esa decisión. Hablemos con el ministro de Defensa y tomemos la decisión de ver cómo removemos el obstáculo de la libreta militar, sobre todo para quienes pueden tener trabajo y no pueden acceder simplemente porque no tienen libreta militar. Creo que es el momento de hacerlo. ¿Por qué no le propone al Consejo de Ministros la fórmula en el próximo Consejo? Ya quedó, Enrique, ¿no? Muy bien. Estos programas, lo que nos decía aquí nuestro querido amigo Las Cajas, hay gente capacitada, hay demandas, todo ese esfuerzo que hemos hecho con el Servicio Público de Empleo. ¿Por qué no nos cuenta eso, cómo va y cómo va a evolucionar hacia el futuro? Eso ha sido una experiencia muy importante, presidente, porque uno no se imagina que el tema de la angustia de conseguir empleo genere una especie de carteles del negocio de la intermediación. Y yo creo que eso ha sido una experiencia supremamente importante. Haber creado casi ya más de 400 centros de empleo, el Servicio Público de Empleo, los servicios públicos de empleo que se generan a través de las cajas de compensación. Y esto ha sido un escenario donde nos permite, primero, que la gente pueda llegar allí a la página y diga qué es, que necesito tal. Dos, que la gente decir qué es lo que necesitan las empresas. Tres, que podamos decir áreas donde se puede formalizar o no se puede formalizar. Cuatro, por lo menos la industria del petróleo, que ha sido tan conflictiva, y la situación del momento por razones de todo lo que ya conocemos. Entonces, la intermediación como un servicio público, que no excluye que haya intermediación. El doctor Echevarría, usualmente en la Comisión de Concertación, suele decir no lo volvamos público, eso es una intermediación, es un servicio que lo hace el privado o el público. Lo que decimos es que como una mirada pública se asume. Yo creo que es una de las grandes experiencias positivas que tenemos, por lo menos enfrentar a aquellos que utilizan la intermediación como un mecanismo de extorsión y coacción. Sobre todo se da mucho en las regiones. Por eso la experiencia es hoy muy importante. Vamos a llegar a 500 centros de empleo que han sido para capacitación. Capacitamos a la gente, la formamos, miramos las ofertas, miramos la dinámica del mercado. Yo creo que eso ha sido una experiencia supremamente positiva. Sí, y ahí, entre más eficiente hagamos el mercado, por así decirlo, pues más oportunidades de empleo se van a generar. Porque las ineficiencias ahí, lo hemos visto ayer mismo, estábamos con los confeccionistas, nos decían, necesitamos mucho más operarios. Y las cifras que mencionaban eran unas cifras muy importantes. Por otro lado, hay gente que está buscando empleo y ahí viene y entra a jugar, por ejemplo, el SENA, como una especie de intermediario, pero intermediario en el buen sentido de la palabra, que capacita para poder ofrecer. Eso es fundamental. Esa relación, lo que mencionaba Lucho, ya vamos en 55 de cada 100 que apenas salen del SENA consiguen empleo. Nuestro objetivo es 75 de cada 100. ¿Cómo va esa evolución, doctor Prada, y cómo se está adaptando el SENA, que aquí está buena parte de la Junta Directiva, Toda.
al futuro, porque si hay una entidad que tiene que ser visionaria, en el sentido de que vamos a darle mucha importancia, por ejemplo, a la biotecnología o a la nanotecnología o a algún sector, la entidad que tiene que anticiparse para ir entrenando y capacitando gente para estar preparada para esa demanda es el SENA. Yo le cuento una anécdota. Cuando yo era ministro de Comercio Exterior, hace 25 años, me invitaron a Costa Rica. Costa Rica lo único que exportaba era banano, café y turismo. Y el ministro de Comercio me llevó a unos galpones inmensos y entramos a los galpones y había una cantidad de gente jugando con aparatos electrónicos, ¿no? haciendo una serie de ejercicios. Y dije, ¿esto qué es? Me dijo, estamos anticipándonos a lo que queremos hacer en 5 o 6 años, y es convertirnos en uno de los productores de componentes de computadores cuando los computadores estaban pues en pleno apogeo. Y volví 10 años después y el primer rubro de exportación en Costa Rica se ha convertido los componentes de computador. Precisamente se anticiparon, eso atrajo la inversión, por eso la relación entre SENA, sector privado y futuro es tan importante porque la inversión está muchas veces es viendo dónde se ubica, y la mano de obra y la capacidad de esa mano de obra se está volviendo cada vez un factor más importante. ¿Cómo va eso, doctor Alfonso? Hace unos días, presidente, bueno, ya hace unos meses estuvimos con usted en Apartadón y lo llevamos a un pequeño laboratorio que tenemos allá de biotecnología. Y la investigación que estamos haciendo en el SENA en biotecnología allí es utilizando la cáscara del plátano y a través de un proceso de transformación volverla plástico. Y es un poco eso lo que usted está mencionando, es cómo anticiparnos para que todo eso que sobra, digamos, de residuos en componentes agrícolas en regiones como esa, lo convertimos en material útil hacia el futuro como un servicio a la empresa y a la productividad. El próximo martes, aquí mismo, todo Corferias está destinada a mostrarle al país 40 ocupaciones nuevas, completamente diferentes, modernas. Los invito de paso a todos a que pasen. Vamos a estar del martes al viernes mostrando 40 ocupaciones. Por ejemplo, vamos a mostrar mecánica automotriz en electricidad o en motores híbridos, porque la economía del mercado automotriz, por razones del cambio climático, por razones ambientales, va necesariamente hacia la producción automotriz en materia eléctrica. Nosotros estamos formando ya, usted lo vio en el taller automotriz, por ejemplo, de Cali, estamos formando a los jóvenes en lo que va a ser la mecánica automotriz del futuro, anticipándonos claramente a lo que se viene. Pero también tenemos, como usted mencionaba, la nanotecnología, el manejo de la materia para producción, por ejemplo, de textil más resistente a la lluvia. Lo estamos haciendo aquí en Bogotá, en un centro, con los mismos aprendices, con instructores especializados, y bueno, 100 cosas adicionales puedo contarle. Segundo, además de eso, ¿cómo lograr efectivamente aumentar del 55 al 75 anticipándonos a lo que se viene? Usted ha promovido, presidente, algo que es una revolución en materia de infraestructura, lo sabe todo el país ya. En infraestructura, durante los próximos años, a través de las APPs, de las concesiones, se van a lograr ubicar más o menos, o se van a necesitar 227.000 colombianos para construir las autopistas de cuarta generación, los puentes, los viaductos, los túneles, los aeropuertos y los puertos. En esa nueva infraestructura que va a tener, como ya lo tiene el país en obra, nosotros lo que hicimos fue sentarnos con los concesionarios, auspiciados además a través de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y junto con un gran equipo del gobierno, focalizando los municipios por donde van a pasar las vías y focalizando la pobreza, nosotros estamos avanzando en la formación anticipada de los 227.000 colombianos, que no solamente garantizan tener ya formación, sino que van a tener un empleo para construir la vía. La vía se va a construir y se van los contratistas,
pero queda un talento laboral instalado en esos municipios, con la gente más pobre focalizada con el DPS, con un talento laboral para hacer el mantenimiento los próximos 50 años. Pero la infraestructura va a revolucionar la vida de los municipios por donde pasan, va a cambiar la vocación del suelo, va a haber más infraestructura en alcantarillados, en acueductos, va a haber nueva vivienda con los planes de vivienda y ya, presidente, con el ministro de Vivienda comenzamos a hacer el diseño de lo que va a ser la formación de gente del SENA, de los aprendices del SENA, para poder atender ese cambio de vocación en el suelo en muchos municipios. Postconflicto, nos estamos preparando para el postconflicto. Las inversiones de infraestructura y tecnología van dirigidas, voy a poner solamente un ejemplo porque es una carreta larga, pero un solo ejemplo. Hemos destinado 8.000 millones de pesos para construir el centro de formación en San Vicente del Caguán, una APP que usted prometió hace un par de años. Hoy es una realidad, tenemos el terreno, estamos en diseños, y hacerlo en San Vicente del Caguán es al frente de la Uribe, el templo de las FARC, que desmovilizadas esperamos que pasen a estudiar ahí, presidente. Muchas gracias. Muy bien. Lucho, ¿sabe quién hace falta en este conversatorio? ¿Quién? ¿A quién me gustaría verlos aquí sentados también? A los rectores de las universidades. Es muy importante la relación empleo-educación. El SENA es un componente, pero estamos nosotros educando a los trabajadores del futuro, los estamos educando bien, los estamos entrenando y educando para lo que el país necesita. Esa es una pregunta que todos los países se hacen permanentemente y que se van adecuando a las condiciones nuevas que van surgiendo. Por eso la comunicación entre universidades, sector académico con sector productivo debe ser muy fluida con el gobierno y con las centrales obreras, porque tiene que haber más coordinación. Yo lo estimularía que la próxima vez invitemos a los rectores, y es que lo ve uno todos los días. Hay empresas, por ejemplo, en la parte de las TICs, toda la tecnología de la información y las comunicaciones. Hay empresas que han querido venir a Colombia y no han encontrado, por ejemplo, los ingenieros de sistemas suficientes para poder contratar, y por supuesto se van a otro país donde sí existe. Ese tipo de relación y de coordinación entre el sector educativo para generar más y mejor empleo, me parece que es fundamental. La otra semana vamos a citar las universidades, tenga la seguridad. Muy bien. Y vayamos a lo del empleo de calidad, que eso también uno también quiere que el empleo cada vez sea más y mejor. En eso, ¿qué se ha hecho? Bueno, usted lo ha dicho, estamos combatiendo la informalidad. Y combatir la informalidad significa varios elementos. Un primer elemento es que, bueno, nos jactamos de tener el indicador de 9.1 en el indicador de desempleo, un dígito por permanente, nos jactamos de los 3.200.000 que hoy ya tenemos, de los últimos 5 años. También nos jactamos de que por primera vez se produce más formalidad que informalidad. El último dato del DANE, de la cifra del mes pasado, nos muestra que 5 veces más formalización que informalización. Eso es avance, pero, presidente, como usted lo ha dicho, eso es lo que hay que combatir y no podemos estar tranquilos frente a eso. La primera es tener el derecho a lo mínimo, ahí es donde está la reflexión de la OIT, haber puesto en la superficie el tema de empleadas domésticas. Estamos en 110.000 empleadas domésticas y esperamos llegar al universo que son 750.000 empleadas domésticas. 2, hemos hecho una cobertura total en madres comunitarias. Nos hemos metido con todo en taxistas y el último plan de desarrollo nos permite conjugar el tema de entre la cotización como trabajador independiente o asumir una responsabilidad
vía contrato laboral. Y al mismo tiempo ahora estamos muy metidos en el tema de recicladores y manicuristas. Por eso le digo que en ese escenario hay 226.000 personas incorporadas a la seguridad social, que no los incluyo dentro del 1.904.000 que le hablo del 3.200.000. Dos, hay otro escenario, la formalización. Y en esto sí hay que hacer una discusión muy de fondo. Hay un debate entre las centrales y los gremios y nosotros mismos sobre el tema de gente que va de responsabilidades sindicales o derechos laborales vía formas cooperativas. Nada contra el movimiento cooperativo, estoy diciendo, pero sí hay formas de evasión que hay que enfrentar, y ahí es donde está el debate. Si bien la ley tiene establecido y la Constitución la tercerización, por lo menos nosotros, todos los grupos que integramos la Comisión de Concertación, tenemos una línea de que nada justifica una evasión laboral, una evasión sindical. Por eso hay 172 pactos de formalización, pero ubicando incluso 5 sectores: puertos, caña, palma, Estado, que ahorita voy a hacer referencia al Estado, y lo que estamos haciendo con salud, donde el tema más complicado también se da ahí en tema de contratos non santos en salud. En el caso del Estado, usted sabe muy bien lo que ya Liliana ha hecho, ha venido trabajando en capacitación, en formación. El mejor respeto a la formación de los trabajadores del Estado y a la lucha contra la informalidad fue la negociación reciente, presidente. 1.200.000, Horacio, trabajadores del Estado en negociación de los sindicatos con el Estado. No sé si ustedes tengan un antecedente de la dimensión de lo que se ha acordado aquí en 2 convenciones, dos derechos. La OIT lo sabe, y 1.200.000, y en ese ejercicio de 101 artículos, 83 se acordaron, y los 83, la mayoría, son en procesos de formalización y trabajo decente. Estamos haciendo todo en relación, en términos de lo que significa uno, respeto a los derechos, respeto a la organización laboral, respeto a condiciones laborales, pero respeto a la seguridad social, porque eso viene ahora con el pacto que viene más adelante, hacia la vejez. La mejor forma de garantizar una buena vejez es formalizar en términos absolutos. ¿Y dónde se ha encontrado el mayor problema en esos pactos de formalización? ¿En qué sectores? Pues es difícil prejuiciar, porque no quisiera. Yo estoy trabajando mucho y estamos trabajando mucho con el equipo en términos de señalar. Yo creo que el sector salud ha sido un sector supremamente complicado. Ahí la crisis hoy del sector salud, pues, en algunos sectores, no en general, tiene que ver mucho los actores. Se evadieron, se crearon sindicatos falsos, se crearon cooperativas falsas, se hicieron contratos sindicales non santos. Yo creo que el sector salud, si a mí me dicen dónde está el centro de los muchos, pero porque también en el Estado se fue quedando unas nóminas. Presidente, estamos en el SENA. En el SENA, Alfonso, de ¿cuántos trabajadores? 27.000 en el SENA. Por contrato de prestación, presidente. Y en este momento logramos en la Junta Directiva de Consenso 800 en temporal de esos 27.000, 3.000 para el próximo cuatrenio, entiendo. Entonces, en ese sentido, estamos haciendo todo lo posible, nos está ayudando Liliana, pero nosotros somos los que más ejemplo tenemos que dar. El Estado muchas veces se fue generando una especie de nóminas que hablemoslo con claridad, que fue evadiendo responsabilidades, y yo creo que los otros lados no los quiero prejuiciar, porque si no, pero estamos haciendo un esfuerzo en puertos, en palmas y en caña supremamente importante. Yo creo que ahí hemos hecho en agroindustria esfuerzos, pero eso no ha sido fácil, pero ahí vamos. Hemos dicho persuasión con todo, seducción para que cumplan normas con todo,
Pero lo que más nos interesa también es la población, presidente, que usted nos orientó, empleadas domésticas. Yo quisiera que los que están aquí, empleadas domésticas, manicuristas, el reciclador, antes era desechable, después indigente, después habitante de calle, después, y hoy es unas empresas, hay un nivel de reincorporación a la sociedad, 20.000, ya estamos en un proceso muy concreto de reincorporación a esto. Muy bien. Y el último ciclo, la tercera edad, la vejez, que estamos usted y yo entrando, usted y yo tenemos la misma edad. ¿Cómo vamos? Porque ese es desde el punto de vista de política social, las etapas más vulnerables son la primera infancia, donde todos los economistas están de acuerdo en que la inversión en primera infancia es la más rentable socialmente, que es donde comienzan las inequidades. Si un niño entre los 0 y los 5 años es maltratado, mal alimentado, mal cuidado, esa diferencia con el que sí fue bien tratado y bien cuidado, se perpetúa toda la vida. Entonces, por eso, si queremos una sociedad más igualitaria, necesitamos tener una mejor política de eso, por eso lanzamos el 0 a siempre, pero ya al final, pues la etapa más vulnerable de una persona es cuando llega a esa edad donde no puede trabajar y si no está protegido, a merced de quién queda. Por eso es tan importante tener algún tipo de protección. ¿Ahí cómo vamos en eso? Nosotros tenemos la misma edad, presidente, pero tenemos, para satisfacción mía, de pronto no para la suya, yo tengo unos referentes que son claves en mi vida. A la vida le da uno oportunidades. Yo soy un hombre de 64 años y he podido vivir… Entonces es un año mayor que yo. He podido vivir de la siguiente manera, le voy a decir cómo lo veo. Acaba de salir un informe de Saldarriaga Concha, extraordinario la semana pasada. Ese informe habla de Colombia se envejece a una velocidad impresionante, o por razones de fecundidad o por razones de expectativa de vida, porque la expectativa de vida ha mejorado. Entonces eso coloca una situación concreta. Ahí cómo está esa población. Cuando yo le digo que tengo una característica es que yo tengo a mi mamá viva y soy cuidador. Está en 87 años con limitaciones físicas y hay una nueva profesión, presidente, que yo sí quiero meterme en ese rollo, la ley del cuidador. Porque todos aquellos que tenemos una mamá, un papá en limitaciones y todos sabemos que cómo hay que llevar, yo no sabía que eso era tan, lo estoy viviendo. Quien la baña, quien la acuesta, quien tal. Y usted no tiene lo que yo tengo, usted no tiene a doña Clemencia, mamá, yo tengo a doña Eloísa, mamá, y la estoy cuidando. Pero también tengo la otra mirada, ¿cómo hacemos para que esta población que está llegando a la vida pueda tener la posibilidad de pensión o cobertura? Y entonces estoy generando la política de ahorro, y usted no tiene lo que yo tengo, yo soy abuelo. Porque ni Esteban, ni Martín, ni su hija, bueno, entonces yo sí. Entonces Ilana, mi nieta, le llevó una alcancía la semana pasada, hay que empezar a ahorrar. La política del ahorro. Por eso, no quiere decir que eso lo vaya a resolver, pero como ministro me da usted la oportunidad de mirar el ejercicio de Colpensiones. Colpensiones de 1 millón de personas que tiene cobertura, solo 5% nos falta por registrarle toda su cobertura. Aspiramos en diciembre 31 llegar por lo menos al 98%. Pero a eso le agregamos algo que es supremamente importante, lo que usted hizo con Colombia Mayor. Se triplicó Colombia Mayor, 1,5 millones, de los cuales 187.000 son víctimas del conflicto, presidente. BEPS,
llegamos a 100.000 con beneficios económicos periódicos en materia de política de ahorro. Y ahora hay una gran discusión en relación a todo lo que significa el Fondo de Solidaridad Pensional. Hemos abierto una discusión. Nadie tiene hoy la verdad revelada de qué hacer en este escenario. Pero hoy estamos cumpliendo por la vía de Colombia Mayor. Estamos mirando todo por el tema de Colpensiones y su cobertura. Estamos trabajando con beneficios económicos periódicos. Estamos trabajando todo lo que es riesgos profesionales. Hemos hecho toda la cobertura hasta donde sea posible. Pero evidentemente hay un tema que no podemos esconder, presidente. El presente hoy está en eso, pero el futuro es supremamente preocupante. Por eso hemos abierto una discusión que no pasa, y yo le pido el favor, presidente, no he hablado con usted, no quisiera que este tema no pasara por la Comisión de Concertación. Todas las propuestas que hay de qué hacer en el mundo pensional pasen por la Comisión de Concertación. Este escenario va a ser fundamental, pero no podemos evadirlo. No podemos negarlo. Hay una situación real que hay que asumir con las consecuencias que hay. En ese sentido, yo creo que hemos cumplido la tarea y espero que, presidente, le mandemos el mensaje a Martín y a Esteban, que se apuren. Ya mi hija se va a casar. No, eso es muy importante. Yo creo que lo que se ha hecho, pues, es mucho, pero es muy poco por frente a las necesidades. Nosotros realmente nunca tuvimos esa mentalidad de protección y nos fuimos desarrollando y fuimos envejeciendo y nos cogió corticos, como dicen, por eso hay que apurar ese tipo de políticas, porque también desde el punto de vista de esa equidad y de esa población vulnerable, ahí hay que hacer un trabajo mucho más efectivo. Y usted hablaba de la Comisión de Concertación, lo que me lleva a que hablemos un poco del diálogo social. Usted ha estado, Lucho, en todas las, digamos, en todas las etapas y en todos los sectores, su trabajo en los sindicatos, su trabajo en el gobierno, su trabajo a través de toda su vida. Hoy, ese diálogo social, ¿usted cómo lo está viendo? Presidente, yo sí digo que lo que estamos haciendo en la Comisión de Concertación, los escenarios de interlocución con el mundo gremial y las centrales es supremamente importante. Es muy enriquecedor, lo veo en todos los espacios. En la Junta Directiva del SENA están todos los gremios y las centrales, salvo la CTC que queremos que haga parte de ese escenario. El segundo es, presidente, los debates. Hemos aprendido a mirar de conjunto discusiones que van más allá de la discusión de salario mínimo. Queremos hacer y hemos hecho discusiones sobre la calidad del empleo. Pero voy a decirle a usted algo que sí me preocupa, y se lo digo con mi experiencia. Si a usted le dicen que usted es castrochavista timochenquista, a mí me dicen que yo soy Timochenko. Es que hay un prejuicio todavía y una cultura antisindical muy complicada. Y se lo digo en nombre de algo que me parece que es complicado, es que crear un sindicato aquí y mirar un sindicato es un problema, presidente. Lo digo a usted, mi vida se la debo enormemente a ese mundo sindical, del cual yo no reniego si no tengo afectos. Pero hacer un sindicato en Colombia es mucho más fácil, pues que usted lo ha visto, que las guerrillas hacen cosas y no hacen sindicatos. Y los sindicatos es muy difícil la interlocución. Yo llamo a que el prejuicio se acabe. Es cierto que el mundo sindical, lo digo con un respeto enorme, yo quisiera que el mundo sindical en general promoviera más la propuesta que la protesta, pero la protesta es inherente a los seres humanos y como tal nosotros la respaldamos y la respetamos. FECODE hizo una extraordinaria movilización y usted nos dijo, negocien. Hicimos la negociación de los trabajos del Estado. Tenemos hoy, no hay una sola huelga en Colombia en este momento, pero eso no quiere decir que las huelgas desaparecieron. Eso es normal en el escenario. Pero sí le digo que el diálogo social, presidente, es fundamental y me gustaría muchísimo, como usted lo ha orientado, que nosotros ayudáramos en la promoción de sindicalización en Colombia. Yo estoy muy metido en eso porque creo que ser sindicalista es un orgullo y un honor, entendiéndolos.
y entendiendo los empresarios de los cuales tengo una interlocución extraordinaria. Ellos también, en todo lado no hemos encontrado sino propuestas y nos hemos encontrado juntos en todo lado. Acabamos de tener una negociación de 5 sindicatos en el SENA, eso valía la pena contarlo, ¿no? Y alguna gente decía, oiga, debemos promoverlo como un ejercicio extraordinario. Una negociación de verdad de lujo, sin ruidos, pero con una extraordinaria capacidad de los sindicatos de negociación. La interlocución, tenemos un gran reto, presidente. Usted está hecho una negociación con los ilegales, ha mostrado al país que este país tiene que ser generoso, pero tiene que ser mucho más fluido en la negociación entre lo que llamamos los legales y que son legales, ¿no? En ese sentido, dejo esa reflexión, pero le quiero decir que eso va andando. A ver, esto es un punto muy importante, sobre todo hacia adelante. Si logramos superar este conflicto armado, vamos a quedar como un país normal. Es que una vez se le olvida que Colombia es un país anormal que ha habido 50 años en guerra. La gente como que no entiende ni se da mucha cuenta de eso, pero es la verdad. Y eso ha generado unas heridas y unas contradicciones profundas en nuestra sociedad. Pero mirando hacia el posconflicto, hacia ese país normal, el diálogo social se vuelve cada vez más importante. Y eso que usted acaba de mencionar, los prejuicios que existen, las aprehensiones, las actitudes negativas frente a ciertos jugadores de ese diálogo social, pues también tenemos que ver cómo vamos destruyendo esos prejuicios, vamos haciéndolos a un lado. ¿Cómo se podría motivar desde ya eso? ¿Qué tipo de acciones, Yo creo que lo mejor, qué tipo de terapia podríamos hacer? yo creo que lo mejor es, usted me ha dicho, pídale que 40 sindicalistas se reúnan con usted a tomarse un café, desprevenidos, y bueno, les propongo a las centrales 40 nombres, y el presidente dijo en su casa privada, y no sé si les va a comer, pero No de comer, claro. No. Pero creo, presidente, que tenga esa relación y que ellos mismos le cuenten qué dificultades tienen, y ellos le cuenten sin Y problemas. muchas veces esas actitudes negativas lo que hacen es imposibilitar la comunicación, y cuando no hay comunicación se crecen los prejuicios, muchas veces equivocados. O sea, dialogar mucho más, generar más instancias de concertación, de ver cómo se puede trabajar juntos, sobre todo un mundo que está cada vez más globalizado e interdependiente. Ese tipo de concertaciones y de diálogos, lo único que trae son beneficios para todo el mundo. Esto que estamos haciendo hoy, presidente, yo no sé, Horacio, si esto tiene experiencia. En la tarde va a haber una marcha con todo el derecho y protesta y una mirada diferente, pero este ejercicio de encontrarnos, va a haber 6 paneles, presidente, donde van a estar empresarios, trabajadores, gobierno, y se discutirá. Aprender a dialogar en este país es fundamental. Yo tengo una categoría que le quiero plantear a usted. A mí los conciliadores no me gustan, porque eso están de acuerdo con todos y con nadie. En cambio, la concertación, la negociación, entender al otro, buscar dónde estamos de acuerdo en qué, yo creo que eso es fundamental. Y por eso le agradezco a usted, presidente, porque si alguien ha abierto espacios de comunicación y de diálogo, es usted. Finalmente, una pregunta que me gustaría que pudiéramos responder permanentemente hacia adelante. En mis viajes al exterior, a veces me encuentro con, hay sí prejuicios de lo que Colombia ha sido, no podemos negar nuestro pasado, ni podemos negar los problemas que tenemos actualmente, pero hay una percepción en ciertos sectores internacionales, ciertos sindicatos internacionales, mucho más negativa de lo que es nuestra realidad de hoy. ¿Eso a qué se debe? ¿Cómo podemos corregir eso? Horacio, lo comprometo si dice algo. Bueno, le pediría el favor, Claro.
que con una mirada Por tranquila favor. nos dijera, Sí, y Horacio aquí, Guido fue una persona con presidente. y con toda franqueza, pues. A ver, le voy a hacer una experiencia. Cuando yo iba a la OIT, promoví la comisión de encuesta. Allá al doctor Echavarría le tocaba sufrir conmigo, porque era por violación de derechos. Allá me encontramos a Horacio Guido, y la comisión de encuesta era la máxima sanción de la OIT contra el gobierno colombiano. En esa época me decían a mí cardiólogo de tanto paro que hacía. Y ellos fueron cambiando con la ANDI, con las centrales obreras, la OIT, una ruta del cumplimiento que está haciendo con el Plan de Acción Laboral con los Estados Unidos, se está haciendo con la OIT y ahora estamos mirando lo de la OCDE. Si no le molesta, ok. Muchísimas gracias, señor presidente, por darme la palabra, señor ministro. Creo que no me alcanzan las manos ni los papeles para tomar nota de todas las informaciones que ustedes nos están brindando el día de hoy. Pero su última reflexión es muy acertada, porque hace pocos meses, este año, en el mes de mayo, estuve en el Parlamento, tuve la suerte de estar en el Parlamento Europeo, en la comisión que justamente trataba acerca de, diríamos, los avances en el marco del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Y pude darme cuenta que estos órganos, por ejemplo, este Parlamento cada vez recurre más a organizaciones como la OIT para hacernos preguntas acerca de cuál es la situación en materia laboral en los países con los cuales han firmado acuerdos. Y creo que la respuesta podría ser a su pregunta o a su duda en la falta de información al mundo de las cosas que pasan en Colombia, porque en Colombia pasan muchas cosas. Y como les decía, yo tomaba nota de una manera lo más rápido posible para tratar de reflejar todo esto que ustedes están contando. Quizás hay que insistir en eso. Muchas veces ocurre que se conocen las cosas malas afuera y no se conocen las cosas que pasan, que hacen que se pueda avanzar en la búsqueda del trabajo decente. Quizás es eso en lo que se podría reforzar y trabajar, es en una mayor y una mejor comunicación al mundo de todo lo que está pasando en Colombia. Pues muchas gracias. Y una propuesta finalmente, porque ya creo que se nos acabó el tiempo, a las centrales. ¿Por qué no hacemos un seminario, un conversatorio, una discusión, el papel de los sindicatos en el posconflicto? Los sindicatos han estado en un sándwich, el conflicto los ha golpeado duramente, que a propósito de eso, otro de los temas por los cuales nos critican mucho, y yo creo que con razón, es la impunidad de asesinatos de sindicalistas hacia el pasado, y yo creo que en eso no seguimos bien, y tenemos que ver cómo presionamos, no sé si es el Consejo Superior de la Judicatura, la nueva instancia, la Fiscalía, para ver si esas cifras las podemos ir mejorando, pero yo sí creo que en esta Comisión de la Verdad, en esta nueva etapa del país que Dios mediante puede venirse pronto, ese papel de los sindicatos, cómo se ven y cómo los podemos promover de la mejor forma, me parece que será muy útil para anticiparnos a que cuando venga ya tengamos alguna idea de cómo podemos trabajar. ¿Lo coordino con Sergio Aramillo? Por favor. Listo, entonces miramos para que con el alto comisionado discutimos todo y hacemos que ustedes nos hagan una propuesta de seminario donde esté todo lo que significa comisión de verdad, toda esta serie de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Muy bien, pues. Muchas gracias, Lucho, y seguimos trabajando por el trabajo decente. Y a todos ustedes, muchas gracias por esta oportunidad.